Hola muchachos, ahora el tema que vamos a ver es la relación entre el valor de la pendiente de una recta, el valor del ángulo que se forma con la abscisa y el cociente del cateto puesto sobre el cateto adyacente. Para recordar un poquito sobre un tema que ya habíamos visto, vamos a ver qué es la pendiente de una recta. La pendiente es la inclinación de un elemento lineal. Puede ser una inclinación natural o puede ser una inclinación que se construya a propósito respecto a la línea horizontal. Es decir, yo por ejemplo aquí tengo mi línea recta. Vamos a decir que este elemento es mi línea recta. Si yo lo inclino poquito, aquí se forma una pendiente y esta pendiente tiene un valor. ¿Sí? Si yo lo subo poquito más, la pendiente va a ser más alta, va a ser más prolongada. Por lo tanto, si yo dejo caer por aquí una pelota, va a ir con mayor velocidad a que si yo la dejo caer con esta pendiente o con esta inclinación. Si yo la subo todavía aún más, esta pendiente tiene un valor todavía más alto que las anteriores. Por lo tanto, si yo vuelvo a dejar caer la pelota, va a ir con mayor velocidad. Entonces, esta inclinación respecto a la horizontal, ¿cuál es la horizontal? Pues respecto a una línea que yo voy a hacer por aquí, ¿sí? Esta inclinación, aquí se forma un ángulo. Este es el ángulo de inclinación y esta va a ser la pendiente que va a tener mi elemento. Si yo lo subo todavía más, obviamente la pendiente va a ser más alta, ¿sí? Ok, entonces recordemos cuál es la expresión que representa a una línea recta. La expresión es y es igual a m por x más b, ¿sí? En donde la letra m es el coeficiente que representa el valor de la pendiente, o el más b es el valor en donde nuestra línea recta corta o intersecta el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es el eje y, el vertical. Si yo aquí no tengo ningún número, o sea, si mi ecuación solamente se queda aquí, entonces mi recta empezaría del origen, del 0, 0. Pero si yo tengo un valor aquí, entonces por ese valor es el que cortaría mi recta, el eje de las ordenadas. Ahora, la pendiente, ¿en qué se utiliza? Bueno, si ustedes cuando ven algunas casas, por ejemplo, la misma escuela, el techo tiene unas inclinaciones para ambos lados. En lugares donde cae nieve, esta inclinación se utiliza para que la nieve no se quede acumulada en el techo y se resbale. O, por ejemplo, las casas de aquí también tienen una inclinación, aunque es un poco menor, pero si llegan a tener inclinación para que el agua no se quede estancada, para que cuando llueva el agua salga ya por los ductos que tiene los techos de las casas. Igual la escuela también tiene su inclinación para lo mismo, ¿no? Para las caídas del agua. O en los países del norte también se utiliza mucho para la nieve. En la carretera, si ustedes se fijan muy bien, también tiene, vamos a suponer que esta es la carretera, aquí va el carro, ¿sí? Y tiene cierto grado de inclinación a ambos lados, muy leve, menos que el de una casa, pero tiene. Este también es para lo mismo, para que cuando llueve el agua se vaya del centro para los lados y no se quede estancada ahí y se hagan los baches, porque si en una carretera se queda el agua estancada, pues conforme el paso de los autos se van haciendo los baches. Entonces para eso se les deja unas pequeñas pendientes para que el agua tenga caída. Cuando ustedes van a una feria, pues la montaña rusa, mientras más inclinada esté donde esté el carrito de la montaña rusa, pues más rápido se va, ¿sí? Porque la pendiente es mayor. Mientras más horizontal esté, pues va a ir más lento. Entonces
Hay muchas cosas en las que la pendiente se utiliza. Todas esas pendientes tienen un valor y ese es el valor que vamos a obtener y vamos a ver cuál es la relación entre el ángulo que forma y el valor de la pendiente. Por ejemplo, aquí yo tengo, es una gráfica en donde tengo tres líneas, una roja, una azul y una negra. Estos representan a tres vehículos. ¿Sí? Aquí tengo en el eje Y tengo los kilómetros y en el eje X tengo el tiempo en minutos. Este carro, todos van a llegar al kilómetro 70. ¿Sí? Este carro salió en el kilómetro 15, este carro salió en el kilómetro 30 y este salió en el kilómetro 35. ¿Cuál de ellos llegaría primero al kilómetro 70? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros para saber cuál llegaría primero, como pueden ver, los tres tienen diferente pendiente. ¿Por qué? Porque van a distinta velocidad. Entonces, para saber cuál llega primero al kilómetro 70, pues lo único que vamos a hacer, vamos a trazar las líneas. Vamos a seguir las líneas con su inclinación que llevan. ¿Sí? Vamos con el rojo y la trazamos hasta que llegue al 70. Ahí llega al 70. Vamos con el azul y la trazamos. Aquí nos va a faltar más libreta, no nos va a alcanzar. Y vamos con el negro. El negro. Ahí está, llegó al 70. Entonces fíjense bien, ¿cuál de los tres llegó más rápido al kilómetro 70? El rojo, ¿verdad? Aunque el rojo salió más abajo en el kilómetro 15, llevaba más velocidad, por lo tanto su pendiente es más prolongada y llegó más rápido. El azul, fíjense, no nos alcanzó la hoja y todavía no llegaba al 70, entonces ese es el que va más lento. Y el negro, que salió en el kilómetro, que salió más arriba en el 35, sí llegó, sí nos alcanzó, llegó al 70, pero llegó en segundo lugar. Ok, entonces fíjense cómo el ángulo de inclinación nos indica quién lleva mayor velocidad. Si ustedes quieren saber en qué tiempo llegó, pues nada más, por ejemplo, el rojo lo proyectan hasta el eje X y ya se fijan en qué tiempo llegó, igual el negro, y pues el azul no nos va a alcanzar. Ahora, aquí yo ya tengo una ecuación que es Y es igual a X más 2. Esta ecuación me representa una recta, ¿sí? Como vimos al inicio, la forma para una recta, la expresión que representa una recta es Y es igual a M por X más B, ¿sí? M es la pendiente. Aquí, ¿cuánto vale mi pendiente en esta recta? Acuérdense que cuando no tengo un número acompañado de mi literal, aquí mi coeficiente es 1, ¿sí? Pero no lo ponemos. Entonces mi pendiente va a ser igual a 1. Y la B va a ser 2. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle 2. Ahora, yo ya tengo aquí mi tabla para graficar mi línea. Aquí están los valores de X, que es menos 2, que estos son los que van cambiando. Cuando X vale menos 2 más 2 es 0. Cuando X vale menos 1, me da 1. Cuando X vale 0, 0 más 2 me da 2. Cuando X vale 1, 1 más 2 la lleva a valer 3. Y cuando X vale 2, 2 más 2 la lleva a valer 4. ¿Okay? No lo multiplicamos por el 1, pues porque obviamente nos va a dar lo mismo. Pero recuerden que aquí está un 1, ¿sí? De coeficiente 1. A veces va a haber un 2, a veces un 3, etc. No puede ser cualquier número. Ahora graficamos la recta. Vamos con el primer punto. X menos 2, Y 0. Estamos aquí. X menos 2, 1, 2, Y 0. Entonces nos quedamos aquí, ese primer punto. Luego X menos 1, Y 1. X menos 1, Y 1. X0, nos quedamos aquí. Y2, subimos 2. X1, Y3, nos vamos hasta el 3. X2, Y4 y nos vamos hasta el 4. Ahora sí, ahí están nuestros puntos y
unimos la recta. Aquí está la recta, la vamos a ir hasta acá. ¿Sí? Esa fue mi recta que representa a esta expresión. Ahora fíjense por dónde cruzó o dónde cortó el eje de la Y. Por el 2 positivo. Ya, ¿se acuerdan que les había dicho que la B representa donde corta las ordenadas? Aquí está. Ahora, la pendiente de esta recta nosotros ya sabemos, de acuerdo a la expresión, que vale 1. Si queremos sacar el ángulo de inclinación de la recta, para sacar el ángulo de la recta, vamos a recordar un poco que cuando unas líneas paralelas entre sí cortan a una secante, vamos a mantener el mismo ángulo. Es decir, si yo dibujo aquí estas líneas horizontales que son paralelas entre sí, vamos a tener que el ángulo que está aquí es el mismo que tenemos aquí y es el mismo que tenemos acá, y el que se forma acá con el eje de las X es el mismo que los anteriores. ¿Cuál es el ángulo que tiene esta línea recta respecto al eje horizontal? Puedo medir cualquier ángulo de aquí de estos tres, o incluso el de acá de abajo, que sería lo mismo con el transportador obviamente, y voy a sacar cuánto me da. Entonces yo agarro, lo mido, alineo mi transportador en ceros, y este me da 46 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo de inclinación de esta línea recta respecto al eje horizontal, al eje X o el eje de las abscisas, es de 46 grados, y su valor de pendiente, la pendiente va a ser igual a 1. Ese ya sabemos porque lo sacamos de nuestra ecuación. Ahora, si a ustedes, aquí dibujé otra línea recta, si a ustedes solamente les dan esta línea recta y les dicen, a ver, dame el valor de la pendiente que tiene esta línea recta, ¿cómo lo vamos a sacar? Bueno, aquí para sacar el valor de la pendiente, si no tenemos la expresión que la representa como el anterior, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a trazar, como que si fuéramos a medir el ángulo, vamos a trazar nuestra línea horizontal. La voy a trazar aquí en donde pegó con el 3. Entonces de aquí a aquí la trazo. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, yo me voy a cada cuadrito, aquí cada cuadrito vale 1, voy de 1 en 1, 1, 2, 3, aquí llegué hasta el 8, hasta el 9, y aquí también voy de 1 en 1, cada cuadrito vale una unidad. Entonces yo me voy, por ejemplo, aquí, que chocó aquí con una esquina de un cuadrito, y trazo mi línea vertical. Ahora sí, el ángulo que yo voy a medir va a ser este de aquí. Este ángulo va a ser el que voy a medir. ¿Qué figura se formó aquí? Ok, entonces fíjense que se formó un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo nosotros tenemos la hipotenusa y tenemos los dos catetos, ¿sí? Este es un cateto y este es otro. Ahora los catetos les vamos a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Si nosotros queremos sacar este ángulo, vamos a suponer que es como un ojo, ¿sí? El opuesto va a ser para donde está viendo el ángulo. Entonces este cateto es el opuesto de este ángulo. Entonces le vamos a poner cateto opuesto. Y el cateto adyacente es sobre el que está el ángulo, que sería este de aquí. Este sería el cateto adyacente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera sacar este ángulo de acá de arriba, mi cateto opuesto sería este de acá, que es hacia donde está viendo el ángulo. Y el cateto adyacente sería este sobre el que está el ángulo. Pero ahorita vamos a sacar el de acá de abajo,
¿sí? Entonces, yo quiero saber cuál es el valor de la pendiente. Cateto opuesto sería este y cateto adyacente. Vamos a sacar cuánto mide el cateto opuesto. Para sacar cuánto mide, vamos a contar los cuadrados que tiene. Tiene uno aquí, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene el cateto opuesto, vale 6 cuadritos. Vamos a ver cuánto tiene el cateto adyacente. 1, 2, 3, 4 y 5 con el de acá. Entonces el cateto adyacente vale 5. Para sacar el valor de la pendiente, vamos a dividir 6 entre 5. Estamos dividiendo cateto opuesto, que es este de aquí, entre cateto adyacente. Aquí lo voy a poner entre cateto adyacente, ¿sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente, 6 entre 5. Y eso es lo que vale mi pendiente en fracción. Si lo queremos convertir a decimal, pues acuérdense que dividimos y me quedaría 1.2. Y ese es el valor de mi pendiente. Okay. Ahora, si nosotros queremos sacar cuánto es el ángulo de inclinación de la recta, agarramos el transportador y medimos, ¿sí? Lo alineamos bien en el centro, 0. Y este ángulo me da 50 grados aproximadamente. Entonces, este es el valor de la pendiente, que es 1.2, y este es el ángulo de inclinación de esta recta, ¿sí? Esto que sacamos aquí, cateto opuesto sobre cateto adyacente, son relaciones trigonométricas que la vamos a ver en un tema, en el siguiente tema. Y esta relación trigonométrica de cateto opuesto sobre cateto adyacente es también llamado tangente, ¿sí? Tangente. Y la tangente se abrevia así, tan, TAN. Si ustedes agarran su calculadora y la ponen en modo científica, ahí van a ver que está esta tecla, la tecla de tan, que es la tangente. Y le ponen tangente de 50. ¿Sí? Tangente de 50. Y el valor que les tiene que dar tiene que ser el valor de la pendiente, 1.2 o aproximado, porque a lo mejor yo puedo tener algún error en decimales con mi transportador, pero tiene que ser muy cercano a este valor. ¿Sí? Si ustedes ponen tan de 50, que son los 50, el ángulo que vale el ángulo de inclinación de la recta, les va a dar el valor de la pendiente. Y esa es otra forma también de sacar cuánto vale la pendiente de esta recta. Pero ahorita, para que se nos haga un poco más sencillo, podemos hacerlo de esta forma, contando los cuadritos del cateto opuesto y los cuadritos del cateto adyacente, y ya dividimos y ya nos sale, como los ejercicios que van a tener en el libro. Por ejemplo, miren, esta fue la que hicimos anteriormente. Si yo no tuviera mi expresión y solo tuviera la recta, pues yo agarro y formo mi triángulo rectángulo. Por ejemplo, agarro de aquí y me voy a donde pega, que sería por aquí así. Ahí está. Ahí yo formé mi triángulo rectángulo. Aquí está. ¿Sí? Yo ya sé que mi pendiente es 1, pero vamos a ver si sí es 1. Por ejemplo, cuento los cuadros. Aquí mis cuadros, un cuadro va de 2 en 2. Allá lo hice de un solo cuadrito, pero aquí tomé 2. Entonces, de aquí a aquí es 1. De aquí a aquí es otro. Y de aquí a aquí es otro. Como este es mi ángulo, que yo ya lo saqué, este va a ser el cateto opuesto. Y tengo 1, 2, 3 cuadros. Pero aquí son más grandes los cuadros. Y voy a ver en el cateto adyacente. Aquí tengo 1, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Cateto adyacente es igual a 3. Entonces yo divido cateto opuesto entre cateto adyacente. 3 entre 3
va a ser igual a 1. Entonces mi pendiente es igual a 1, que fue lo que yo ya sabía, porque mi expresión aquí sí me la dieron y de aquí yo ya la saqué. Pero en dado caso que no me lo hubieran dado, así lo hubiera sacado. O mido el ángulo, yo ya sé que es 46, agarro mi calculadora, pongo tangente de 46 grados y eso me tiene que dar aproximadamente 1. Y así es como sacamos el valor de la pendiente de una recta y el ángulo de inclinación. Y todo está relacionado con los catetos de triángulo rectángulo. Por último, se fijan que si hemos visto rectas nada más de esta forma, ¿sí? Que van hacia arriba. Por ejemplo, como estas dos que van de forma ascendente. O por ejemplo, aquí puedo dibujar otra de esta forma, ¿sí? Todas estas van para arriba. También podemos encontrar rectas que van de forma descendente, ¿sí? O sea, que van hacia abajo, como esta forma o esta otra forma, ¿sí? Todas son rectas, pero estas van con pendiente positiva y estas van a ir con pendiente negativa. Es decir, una expresión para una recta es y es igual a 3x más 4, ¿sí? La pendiente vale 3 positiva, sería como de estas formas. Pero si yo me encuentro con una expresión y es igual a menos 4x más 2, mi pendiente va a ser negativa. Entonces va a tener esta forma descendente hacia abajo, ¿sí? Entonces podemos encontrar de estos dos valores de pendientes, tanto positivas y negativas, y la forma de la recta va a cambiar. La pendiente de la recta, ¿sí? Y entre más alta sea la pendiente, la recta va a ir más inclinada. Si tenemos una pendiente de 1 y tenemos una pendiente de 2, la pendiente de 2 va a tener que estar más vertical que la pendiente de 1. También podemos tener pendientes de 0.5, ¿sí? Esas serían un poquito más acostadas. Si yo tengo una línea recta que está completamente horizontal, ¿cuánto va a valer su pendiente? Pues valdría 0, no tendría pendiente, ¿sí? Si yo dejo caer una pelota, la pelota se va a quedar ahí, no se va a ir para ningún lado y su pendiente sería igual a 0.